El tema del día de hoy, de este domingo, es transhumanismo. ¿Alguien tiene idea del concepto de transhumanismo? ¿A qué se transforma el ser humano? ¿En mono? ¿En lagarto? ¿Sirena? ¿En ave? ¿En qué se transforma el ser humano? Apunten. Transhumanismo, movimiento que propugna la superación de las limitaciones actuales del ser humano, tanto en sus capacidades físicas como psíquicas, mediante el desarrollo de la ciencia y la aplicación de los avances tecnológicos. En resumen, todo este concepto se resume en modificación del ADN. Todo ese concepto que les he dado es modificación del ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Daniel capítulo 12, versículo 4. ¿Lo tenemos? Perfecto, leemos. ¿Qué dice? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de la mitad. Hasta el tiempo del fin. ¿Qué más? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El ángel le dice esta palabra a Daniel: sella este libro, sella las profecías hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa que lo sella hasta el tiempo del fin? Que en el tiempo del fin se volverán a abrir. En el libro Apocalipsis, no lo anoté acá, perdónenme, hay una parte que el ángel también le dice, pero ya no le dice que selle el libro, sino que lo mantenga abierto. ¿Y el Apocalipsis en qué tiempo es? En la semana, estoy hablando de los antiguos, a los nuevos no, todavía no entienden mucho, en la semana 70, o sea, en los 7 años del Apocalipsis, ¿cierto? Sella este libro hasta esos 7 años. ¿Y por qué le dice que selle? Porque Dios le había revelado a Daniel muchas profecías. Y sobre todo esto, el libro de Daniel se escribió en el año 850 a 750 antes de Cristo. Miren cuántos años, son 2800 y tanto, o 2700 y tantos años que este versículo se escribió. Y dijo que los hombres correrán de aquí para allá. ¿Qué significa de aquí para allá? No, que vivirán despreocupadamente. Cuando dice el hombre correrá de aquí para allá, vivirá despreocupadamente. ¿Qué pasó en el tiempo del COVID? Señor, perdóname. Pasó el tiempo del COVID, siguen ahí lo mismo. No pasó nada. Lo siento, Dios, fue un susto. Por si acaso te pedí. Eso se llama condicional. Tú estás buscando solamente a Dios de manera condicional. El hombre correrá de aquí para allá. Vivirá de una manera que su mente estará ocupada con muchas cosas. Entre ellas, el avance tecnológico. Porque lo confirma terminando el versículo. Y dice, y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué sucede con la tecnología en la actualidad? Control del mundo. Sí, hermano Boris, pero esto sucede en cada etapa. Mire, si estuviéramos en el tiempo, por ejemplo, de que se inventó recién la primera rueda, o la carreta, o la bicicleta, recién estábamos, ese tiempo era, tecnología. Claro que sí, tiene razón. Pero si se dan cuenta, en esos tiempos
existía el trueque, ¿cierto? Me das algo, te doy algo. Y en estos tiempos, casi para terminar, existe el billete, ¿o no? ¿Cierto? Es algo físico. Pero ¿qué sucederá cuando no existe el billete físico? Si todo es digital, tienes todo tu dinero en el aire. Todo tu dinero lo tienes en el aire, ¿cierto? ¿O no? En el banco. Ya. ¿No hay dinero físico? ¿Qué sucede si hay un apagón? Y te enfermas. Ese se llama el gran reseteo. ¿Qué vas a hacer cuando el dinero físico desaparezca? Ya es señal de control y no te das cuenta. ¡Ay, qué facilito! Yo no llevo el dinero. ¿Te van a controlar? Con el dinero físico, tú puedes hacer lo que quieras o no. Si quieres lo tienes guardado en tu caja, vas y compras y punto. Pero cuando tienes el dinero solamente digital, nada de físico, aunque tú no quieras, aunque digas que es tu dinero, ya te están controlando. Te controla un sistema tecnológico. Ya te está controlando desde ahora. ¿Estamos entendiendo? ¿Por dónde estamos yendo? Profecía de hace 2800 años. El hombre correrá de aquí para allá, vivirá despreocupadamente. Aquí no sucede nada. El avance de la tecnología. Vamos bien, estamos progresando. El hombre tiene para más. Contrastes del cristianismo con el transhumanismo. Anoten, por favor. Contrastes del cristianismo con el transhumanismo. El transhumanismo tiene fe en la tecnología, con la promesa de una raza mejorada, inmortal, pero sin fe en Dios. ¿Por qué? Porque no consideran lo espiritual. En contraste al cristianismo, ¿qué dice? El cristianismo dice que la inmortalidad es un don divino. El cristianismo dice que la inmortalidad es un don divino a través de Jesucristo, no un logro tecnológico. Creo que están entendiendo, ¿cierto? El contraste que hay entre el transhumanismo y el cristianismo. Otra vez, transhumanismo promueve la idea que el ser humano puede ser rediseñado a voluntad negando su ley moral. ¿Qué es la ley moral? Lo que está dentro de tu ADN, la ley de Dios, que ya está con tu conciencia, que tú sabes por dentro qué cosa está bien y qué cosa está mal. Cuando ya eres niño, tienes 8, 9 años, empiezas a tener conciencia y sabes que está mal mentir, sabes que está mal agarrar los 10 céntimos de tu mamá. O sea, nacemos con un conocimiento del bien y el mal. Eso está inscrito en nuestro ADN. Los ateos niegan la ley moral, dicen que no existe la ley moral. O sea, para ellos lo que hizo Hitler, el asesinato de 6 millones de judíos, está bien. ¿Se dan cuenta? O sea, si alguien niega la ley moral, ya pues está, con todo respeto, mal de la cabeza. Contraste, ¿qué dice el cristianismo? El cristianismo ve al ser humano como pecador. Así de simple. El cristianismo ve al ser humano como pecador y necesitado de un salvador. Es un contraste tremendo, ¿cierto? Porque el transhumanismo es independiente. Y los que somos cristianos somos dependientes. Para el transhumanismo, la fe en la tecnología de la inmortalidad sin Dios. Para el cristianismo, es un don. Es un don divino. Para nosotros la inmortalidad es un don divino. Pero el transhumanismo quiere hacer al hombre inmortal sin Dios. El transhumanismo quiere hacer al hombre inmortal sin Dios. Y el cristianismo, para nosotros, es un don divino, la inmortalidad, ¿por medio de quién?
de Jesús. Salmos 19:1 dice así, si desean lo buscan o si no lo anotan. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú eres creación de Dios, tú eres hechura de Dios. Mírate lo fabuloso que es el ser humano, mira lo fabuloso que eres tú. Tus ojos no dejan de parpadear. Si tus ojos dejan de parpadear, se secan. Respiras cada cierto tiempo. Tu corazón late y bombea sangre cada cierto tiempo. Eres una máquina, pero creada por Dios. El transhumanismo puede hacer clonaciones, pero jamás podrá clonar el espíritu. Por eso dije al inicio, es una modificación física y psíquica. ¿Por qué digo psíquica? Porque si ves un clon o una clonación, no va a tener espíritu, tiene una posesión demoníaca. La tecnología es buena, claro que sí, si lo vas a usar para bien. La medicina es buena, claro que sí, porque lo vas a usar para bien. Pero si lo vas a usar para tú querer ser o alcanzar lo que ha hecho Dios, eso divino, ahí estamos mal. Y ahí es donde empezamos a adentrarnos en estos momentos. ¿Por qué? Porque para el transhumanismo Dios no existe. O sea, estamos hablando ¿de qué cosmología, de qué cosmovisión? ¿Cómo? Muy bien, Steven. Muy bien. ¿Saben qué significa cosmovisión ustedes? ¿Qué creencia tienes? ¿Cuáles son? Son tres, ¿cierto? Hay tres cosmovisiones. ¿Cuáles son? Ateísmo, teísmo y no pan de comer, panteísmo. Muy bien, Steven. Entonces, ¿el transhumanismo en qué cosmovisión está? La cosmovisión del ateísmo, porque no cree en Dios. ¿Pero qué contradicción? No creen en Dios, pero quieren ser como Dios. Por eso dice una frase, que el ateo no es ateo por ignorancia. El ateo es ateo por resentimiento. El ateo no es ateo por ignorancia, porque conoce. El ateo es ateo por resentimiento, porque para ser ateo necesita de Dios. Tiene que decir, Dios no existe. ¿Se dan cuenta? El ateo, para ser ateo, necesita de Dios. Para el transhumanismo dicen que el envejecimiento es una enfermedad y que harán que esto se contrarreste a como dé lugar. O sea, el transhumanismo va a hacer lo que sea, ojo, lo que sea para que las personas no envejezcan. ¿Ya están viendo dónde los quiero llevar? La televisión, el cine. ¿Saben a dónde estoy yendo? Para el transhumanismo, el envejecimiento es una enfermedad y ellos van a hacer lo que sea para no envejecer, para mantenerse jóvenes. Ahora, futurología, clonaciones, mutaciones. ¿Han visto ya los nacimientos de bebés fuera del útero del ser humano? Ya han nacido bebés. ¿Qué hacen ahora? Congelas tu óvulo, congelas tus espermatozoides hasta cierto tiempo y luego lo incuban en una incubadora artificial. O sea, ya no necesitan de la creación maravillosa de Dios, que es la madre, del vientre especial que Dios ha hecho para la mujer. Ya no lo necesitan. Escoges el color de tu hijo que quiera. Escoges el color de piel. Están jugando a ser Dios. Confórmate como Dios te ha creado. Eres hermoso, eres hermosa. No juguemos a ser Dios. Ellos niegan a Dios, pero desean sus atributos de inteligencia. Para ellos Dios no existe, pero juegan a ser Dios. Quieren crear un ser humano igual. Hacen mutaciones. Hacen clonaciones. Todas las frutas que comes en la actualidad, ¿qué son? ¿Cómo? Son transgénicos.
Todo, ya está todo modificado. Por eso las personas se enferman con mayor rapidez, mueren de más temprana edad. Y no nos damos cuenta porque vivimos de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Qué significa de aquí para allá? Vivimos despreocupadamente. Así estamos viviendo, despreocupadamente. Ahora, vuelvo a repetir, el transhumanismo niega a Dios, pero desean sus atributos de inteligencia divina y vida eterna. Ellos toman la creación en sus propias manos. ¿A quién creen que están imitando? A Dios. Y hay un ser que cuando la iglesia salga va a tomar el mando de estas cosas. ¿Quién? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Sí? Dice así, lo leemos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿qué dice? El hombre de pecado, el hijo de... ¿A quién se refiere? ¿Cómo? Al anticristo. Número 4, el cual dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué es el transhumanismo? Niega a Dios. Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en qué? En el templo de Dios, como, ¿qué es el transhumanismo? Niega a Dios, pero quiere ser como. Perfecto, estamos entendiendo, muy bien. Tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar. ¿De quién está hablando? Del anticristo. ¿De quién creen que viene esta tecnología que de un momento a otro, ¡pum!, arrancó así, de la nada? De un momento a otro la tecnología cambió así, en menos de un año. Y nadie de aquí se dio cuenta, ni yo. De un momento a otro todo cambió. Buen tiempo llevamos con la tarjeta de crédito, ¿cierto? Buen tiempo con las tarjetas recargables para tu saldo. Y de un momento a otro, ¿y dónde se empezó a usar más esto? En la pandemia. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. 2020, 2020, 40. Bíblicamente, en la numerología bíblica es cambio, transición. Entonces, el transhumanismo niega a Dios, pero quiere ser como Dios. El anticristo niega a Dios, pero se sienta como Dios. Qué casualidad, ¿no? ¿Tiene relación o no tiene relación? Pero este anticristo es un ser humano, pero tiene el espíritu ¿de quién? ¿De quién? De Satanás. Porque él no se maneja solo. Así como nosotros tenemos el espíritu de Dios, el anticristo tiene el espíritu de Satanás. Isaías capítulo 14, Antiguo Testamento. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Perfecto. Leemos. ¿Qué dice? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién estamos hablando? De Satanás. ¿Como quién quiso ser Satanás? Como Dios. ¿De dónde entonces viene la idea del transhumanismo? De Satanás. Y será dirigida por un hombre, el anticristo.
Esto no es desde ahora. Quizás se va a aplicar ahora con mucho más fuerza, sí, pero esto viene de más de 6.000 años, millones de años, desde que Satanás estaba sirviendo y adorando a Dios, o sea, viéndolo cara a cara, siendo el querubín más hermoso, el encargado de la música, y por su orgullo dijo, me sentaré arriba y seré como el Altísimo. Me pregunto, ¿cómo un ser tan maravilloso, viendo el poder de Dios, sabiendo que es creación de Dios, se puso a decir que sería como el Altísimo? Y cuando fue desterrado, empezó su odio por toda su creación. Cuando hablo de toda su creación, hablo de todo, no solamente nosotros como seres humanos. Que Satanás se la agarra con nosotros es muy diferente, porque somos una creación muy especial para Dios. Porque Dios dice que nosotros seremos un poco más que los ángeles. Tenemos algo especial. ¿Saben qué es algo especial? ¿Cuál es? No, los ángeles también tienen libre albedrío. No, no, que nosotros no hemos visto a Dios. Esa es la ventaja que tenemos. Nosotros no hemos visto a Dios, pero creemos en Dios. Los ángeles lo han visto. Satanás lo ha visto y aún así se rebelaron contra Dios. Nosotros no lo hemos visto y lo estamos sirviendo por fe. Bienaventurados, siempre repite esto, los que nos vieron y creyeron, porque de los tales es el reino de los cielos. Somos bienaventurados, ustedes son bienaventurados. Eso tienen que sellarlo en su corazón. Soy bienaventurado, soy bienaventurada porque yo no he visto a Dios, pero creo en Él. Y sé que soy salvo por su gracia, por su misericordia, no por obras que haga, sino por su gracia. Entonces esta idea del transhumanismo viene desde Satanás desde hace millones de años, desde el principio de la restauración de la tierra. ¿Y por qué digo desde el principio de la restauración de la tierra? ¿Por qué? Vamos, acuérdense que esto yo le he enseñado antes. ¿Por qué digo que esto viene desde el principio de la restauración de la tierra? No digo de la creación de la tierra, digo de la restauración de la tierra. ¿Saben por qué digo restauración de la tierra, cierto? La tierra no va a cumplir 6.000 años, la tierra tiene millones de años. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo era bueno. Y en el verso 2, ¿qué dice? La tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, ¿cierto? ¿Dios crea las cosas desordenadas en tinieblas? No, ahí pasó algo. ¿Entienden? Ahí pasó algo. Y Dios comenzó a restaurar el resto. Bueno, yo me estoy saliendo del tema, pero de paso se los voy a decir. Porque versos antes habla de la luz. Y luego recién en el verso 14 del capítulo 1, recién se comienzan a crear el sol. ¿Y quién es esa luz? De ahí te agarran los ateos. La Biblia se contradice, te dicen. Primero hay una luz y luego después se crea el sol y la luna. ¿No? Y a otro día les enseño eso. Pero es necesario que estudien la palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es esa luz? Jesucristo. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué les digo desde el principio? Vamos rapidito a Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Primer libro del Nuevo Testamento. Este versículo nos va a mandar casi al principio. Mateo 24, versículo 36 al 39. ¿Lo tenemos? Perfecto. ¿Qué dice? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta frase ha sido de mucho debate, ¿cierto? El día y la hora nadie sabe. ¿Sabe qué significa el día y la hora nadie lo sabe? Ajá. ¿Qué fiesta? Muy bien, Iker. ¿Cómo? Fiesta de las trompetas. Y justo hoy día inicia. Hoy día inicia la fiesta de las trompetas, que es entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre. Así está para este año. Cada año cambia. 15, 16, así va subiendo. Este año está entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre. La fiesta de las trompetas. Esa fiesta, ese mes que es un calendario hebreo, significa el día y la hora nadie lo sabe. Significa el día oculto. Y es el tiempo donde más hay esa presión, esa esperanza de que sea el arrebatamiento de la iglesia. El día exacto no lo sabemos. Pero esta es la temporada. Esta es la temporada. Eso significa, ¿ok? El día y la hora nadie lo sabe,
significan la fiesta de las trompetas, que está entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, pero este año tocado entre el 21 de septiembre y 21 de octubre, ¿ok? En el calendario hebreo, que es el verdadero calendario. Verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué dice como en los días de Noé? Comenzamos a leer el 38. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dijo? Estaban dándose en casamiento, estaban viviendo una vida, ¿cómo? Despreocupada. ¿Y por qué dice como en los días de Noé? En esos tiempos de Noé había una maldad total, había una corrupción total, habían asesinatos, violaciones, guerras y un montón de cosas atroces que llegó hasta la presencia de Dios. Pero hubo un punto, hubo un acto que a Dios lo puso demasiado triste, por así decirlo. Un acto que ya como que rebasó y Dios dijo, hasta aquí nomás. Tengo que destruir a toda la humanidad. Y por eso en ese tiempo que Dios manda el diluvio a Noé, al final, ¿qué aparece? El arco iris, ¿cierto? Destruyó la humanidad, dijo, nunca más destruiré con agua al hombre. Y este será mi pacto. Puso el arco iris. Ya, no nos salgamos del tema. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué Dios mandó ese diluvio? O sea, ¿cuál fue el punto fuerte para que Dios mande ese diluvio? ¿Cómo? Transhumanismo. ¿Cuál fue el transhumanismo? Muy bien, Sebastián. Génesis capítulo 6. Bien, Sebas. Como ya entendieron qué es transhumanismo, por eso ya están dándose cuenta a qué me estoy refiriendo. Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 8. ¿Me siguen con la lectura, por favor? Dice así, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que dice, les nacieron, atento con lo que leemos, ¿ok? Les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ¿a quiénes se les consideraban como hijos de Dios en esos tiempos? ¿Cómo? A los ángeles. Muy bien, Briana. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, acá lo confirman, eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Después regresamos a este versículo. Continuamos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones, los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad, de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré, o sea, eliminaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La historia de Noé ya se la saben, ¿cierto? Ya se la saben. Pero este fue el transhumanismo, fue como que lo que rebasó todo. Lo que Dios dijo, hasta aquí nomás, no contenderá más mi espíritu con el hombre. O sea, no voy a luchar, no voy a seguir discutiendo con el hombre porque no me quiere hacer caso. Y serán sus días solo 120 años.
esto dejamos un ratito aparte, ¿ok? Los 120 años lo dejamos un ratito aparte, porque es matemática. ¿Qué sucedió? Los hijos de Dios, los ángeles, que cuidaban la tierra, que miraban cómo el hombre se comportaba, les empezó a entrar el deseo por las hijas de los hombres. Seres divinos con seres humanos. Se llegaron y nacieron gigantes. Nacieron varones de renombre. Se le dice varones de renombre porque eran nombres muy importantes en esos tiempos. Eran gigantes. Ahora, al ver estos hombres gigantes, atacaban a los seres humanos para que los alimenten. Pero como son demasiado gigantes, creen que su estómago es como el de nosotros. No, ellos comían demasiado. Y como los seres humanos sembraban con lo poco, criaban sus animales, ellos agarraban y se comían todo lo de los seres humanos. Y como ya los seres humanos no podían satisfacer su hambre físico que ellos tenían, comenzaban a devorarlos. Canibalismo. Eso también se lee en las obras de la Ilíada de la Odisea, ¿cierto? ¿Por qué eso sucedió? Era la maldad tan grande que por eso Dios, que dice que los designios de los pensamientos de todos los hombres en ese tiempo, todo era el mal. Todo pensamiento de los hombres en esos tiempos era mal. Pura maldad. Ahora, como estos gigantes y ángeles ya no se satisfacían con las mujeres, así como en estos tiempos el hombre no se satisface con la mujer y quiere probar otras inclinaciones, y la mujer no se satisface con el hombre y quiere probar otras inclinaciones, en esos tiempos, ¿qué hacían? Obviamente que también lo mismo, pero estaba la zoofilia. Pero ¿qué sucede en esos tiempos? Que estos seres divinos lo hacían con los animales, con los reptiles, con los delfines, bufeos, esas cosas que están en el río, con las aves. Entonces sucedieron estas modificaciones, eso se llama transhumanismo. ¿Y por qué Satanás quiso hacer esto? ¿Por qué sucedió que los ángeles se acostaron con las mujeres? Porque en Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, cuando Dios quiere, lo saca a Adán y a Eva, ¿qué le dice a la serpiente? ¿Qué le dice a Satanás? La semilla de esta mujer te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Y estaba dando una profecía que iba a venir el Salvador de este mundo a salvarnos, a restaurarnos, porque ya nos había quitado el jardín. Iba a venir el Salvador de este mundo, iba a nacer en este mundo y iba a vencer a Satanás. Entonces, ¿Jesucristo podía nacer de un ADN modificado? No, tenía que ser 100% humano y 100% divino. Pero Satanás, como sea, desde ahí quiso hacer esto porque no sabía el día exacto que iba a venir el Mesías. Y por eso quiso hacer esa modificación, ese transhumanismo. Por eso Jesucristo dice, como en los días de Noé. Y si está diciendo como en los días de Noé sucedió esto y Dios mandó el diluvio y la gente no creía que iba a llover, porque Noé se demoró 100 años en construir el arca, 100 años, no es un año, no es un mes, 100 años, por eso no le creían, vino el diluvio. Jesucristo dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y en qué tiempo estamos en estos tiempos? ¿En qué tiempo estamos en estos momentos? En el tiempo de transhumanismo. Es lo mismo, y el hombre comienza a vivir de aquí para allá, y la ciencia comenzó a avanzar. El horóscopo, todas esas cosas, la soteriología, todos esos conocimientos, los ángeles le enseñaron al ser humano, a las mujeres. Si no, ¿de dónde nació? ¿Cómo recibieron ese conocimiento? A ver, díganme, explíquenme. ¿No se han puesto a pensar? ¿De dónde viene ese conocimiento? Eso viene desde antes, no desde ahora. Sí, dice Samantha. Desde Egipto viene eso. Desde Noé viene eso. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y estamos en esos tiempos, en el tiempo del transhumanismo. Y ahora, antes de irnos, para que quede claro, el verso 3 que dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Después del diluvio, prácticamente está diciendo que el hombre solamente viviría 120 años. ¿Cuánto tiempo duró Noé? ¿Cuánto? No. ¿A los cuántos años murió Noé? 700 y tanto, ¿cierto? A 800 casi. Pero acá dice 120. Dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, sino que serán sus días desde ahora solamente 120 años. Pero Noé vivió más años. Abraham murió a los 170 años. ¿Qué sucedió acá? ¿La Biblia se contradice? ¿Qué sucedió aquí? Si tú vas en el idioma hebreo que fue escrito esto, dice 120 Yovel. 120 jubileos. Y cada jubileo equivale 50 años. 120 jubileos. No contenderá más mi espíritu con el hombre, sino que serán sus días 120 jubileos. Desde Noé. ¿Cuántos son 120 jubileos? Si cada jubileo es 50 años. ¿Cuánto? ¿Cómo que 600? 6,000 años. 6,000 años. Hasta el tiempo del sacrificio de Abraham con Isaac hay 2,000 años. Obvio que no lo voy a hacer contar ahorita. ¿Por qué creen que en la Biblia están las edades de cada uno? Tantos años duró tal hermano duró tantos años, tal persona duró tantos años. ¿Por qué la Biblia lo nombra? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que nombre las edades de todos ellos? ¿Por qué? De ahí se cuenta todo. Es matemática. Dios ama las matemáticas. Hasta Abraham, 2,000 años. De Abraham hasta Jesucristo, 2,000 años. Y de Jesucristo hasta su venida, 2,000 años. ¿Cuántos suman ahí? 6,000 años. 6,000 años. Ahora, lamentablemente, Satanás ha modificado todo el calendario de este mundo, ¿cierto? No sabemos en qué año exactamente estamos, aunque después de Cristo estamos en el año 2025. Pero supuestamente en el calendario hebreo, que es el verdadero, el hebreo caraita, pueden buscarlo, estamos en el año 5,994. Según el calendario hebreo caraita, que es el verdadero, estamos en el año 5,994. Casualidad, ¿no? Por ahí vamos. Casualidad la Agenda 2030, que se asustan. Casualidad la Agenda 2030, ¿no? Estamos en 2025, faltan como 5 o 6 años por ahí. Casualidad. Nada es casualidad. Dios es exacto. Pero bien claro dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero como los días de Noé, vuelvo a repetir, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Jesucristo en qué año murió? En el 2033. ¿A los cuántos años? 37 por ahí. Ya le veo las caras, ¿ves? ¿Cómo puede ser posible que Cristo muera en el año 33 a los 37, 38 años? ¿Por qué? Porque Él nació en el año -3, -4. No es como nos pintan aquí. ¿Se dan cuenta que hemos vivido engañados toda la vida? Así es el sistema de Satanás, así nos tienen engañados. Ese es el sistema. Pero si tú no investigas, no despiertas, vas a seguir adormecido. ¿Entiendes? ¿Tiene tecnología? Úsenlo para bien, úsenlo para aprender, úsenlo para despertar, no para estar chismoseando, no para estar poniendo estados de tristeza. No les diga, dice. Hay otro punto en el cual confirma que estamos en estos tiempos. ¿Se acuerdan la estatua de Nabucodonosor? Del profeta Daniel, que les hablemos del tema de la marca, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, el pecho ¿de qué era el pecho? ¿De bronce. Los muslos de plata. Las piernas de hierro. Se olvidaron. Ya. Es que Nabucodonosor, el rey en el tiempo de Daniel,
tuvo un sueño, soñó que era una estatua, tenía una estatua, la cabeza era de oro, ¿no? Y como les he declarado, cada parte de esta estatua era un gobierno de esos tiempos. Ya, y se los voy a resumir rapidito, después le envío la imagen al grupo. La cabeza de oro era Babilonia, ¿ya? El pecho, que era plata, eran los medos persas, gobiernos que vienen, que han venido, que han estado. El bronce era Grecia y Turquía, que son los muslos. Esto hablamos de Turquía y Grecia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Perfecto. El hierro era Roma, el gobierno de Roma, ya que eran las piernas. Pero luego había un último gobierno, que eran los pies. ¿Y por qué los pies? Porque en esos tiempos Roma se dividió. ¿Y en qué se dividió? En la Constantinopla, que es arcilla y hierro. Oriente y occidente. Eso es lo que conocemos en estos tiempos como Oriente y Occidente, que es la arcilla y el hierro. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Que en este sueño, vamos a leerlo. Vamos al libro de Daniel, rapidito, mejor lo leemos. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. En esos tiempos el rey Nabucodonosor tuvo este sueño y nadie pudo interpretarlo, ni sus adivinos, ni sus sátrapas, ni ningún mago que existía en esos tiempos. Solo uno pudo interpretar el sueño y este fue el profeta Daniel. ¿Quién es el profeta Daniel? ¿Han escuchado el foso de los leones? Sí, ya, de él estamos hablando, el profeta Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. ¿Lo tenemos? Dice así: tú, oh rey, Daniel está dando la interpretación al sueño del rey Nabucodonosor, ¿ok? Para entrar en contexto. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. No terrible de feo, sino que era inmenso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de ¿qué? En parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen. ¿En dónde? ¿En el muslo, en la cabeza, en el pecho? ¿En dónde? En los pies. En los pies. ¿Y qué pasó? En los pies de hierro y el barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano. Acuérdense esa palabra, verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó una parte de la tierra. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Jesucristo. Esto es algo simbólico. La roca es Jesucristo. Ya pasaron todos esos gobiernos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Turquía y Roma. Y estamos en el último gobierno, que está Oriente y Occidente, la arcilla y el hierro. Esos son el último gobierno, son los pies, ¿cierto? Estamos en esos tiempos. Todavía no es desmenuzado. Y eso también hace referencia al transhumanismo. ¿Saben por qué? Porque este es el último gobierno mundial. ¿Por qué es el último gobierno mundial? Porque estos dos no se mezclan. Y la arcilla, así como representa a Oriente, la arcilla representa a Adán. No Adán del jardín, sino de la palabra Adamo, que significa barro, arcilla. ¿Y quiénes fuéramos hechos de arcilla y barro? Nosotros. Transhumanismo. El nuevo orden mundial, el último gobierno mundial, que son los pies, es el gobierno del anticristo, es el gobierno del transhumanismo. ¿Y por qué es el gobierno del transhumanismo? Jesucristo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién destruye los pies, que es el último gobierno? La roca. ¿Y quién es la roca?
¿Y luego qué sucede con esta roca? ¿En qué se convierte? ¿En un monte que llena una parte? No, que llena toda la tierra. Jesucristo en su segunda venida, cuando viene a terminar con el anticristo y viene a encarcelar a Satanás, viene a instaurar su gobierno milenial. Por eso esta piedra se convierte y se hace por toda la tierra como un monte, porque Él viene a gobernar, Él viene a restaurar esta tierra. Y el único que destruye este gobierno, el único que destruye este transhumanismo, que va todo en contra de Dios, es Jesucristo. Por eso siempre les digo y les hago esta pregunta, ¿el Mesías va a venir otra vez? Ya aprendieron. El Mesías ya no viene. El Mesías ya vino y lo mataron y resucitó. Ya no viene. Jesucristo viene, estuvo callado, no dijo nada, cordero inmolado para nosotros ser redimidos y perdonados de nuestros pecados. Pero ahora cuando venga, ya no viene el Mesías. Viene el Rey de Reyes, viene el juez, viene acá a destruir, viene a poner orden. El Mesías ya no vendrá, ya vino. Ahora viene el Rey de Reyes, viene el juez, viene a poner orden en esta vida. Entonces, ese es el transhumanismo. No creen en Dios, pero juegan a ser Dios. Modificaciones, clonaciones. ¿Qué vas a hacer cuando controlen tu vida? ¿Qué van a hacer ellos en la Agenda 2030 o en el 2030? Cuando tu dinero esté dentro y ya no haya nada de físico, si tú no usas tu dinero, en 6 meses te lo van a acabar, lo van a resetear. Ellos van a decir qué cosa vas a comprar, van a decir qué cantidad de dinero vas a usar, van a controlar tu vida. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer si ya no existe el dinero físico? Si todo es digital, ¿qué vas a hacer? A ver, dime. No vas a poder hacer nada porque estás bajo el sistema. Es un control. Es un control mundial. Y luego de eso viene el reseteo, viene el apagón. El apagón mundial, ¿qué significa? Puede que no haya luz a nivel mundial durante 2 o 3 días. Y en esos tiempos van a hacer un reseteo de toda la información tuya. Y cuando vuelvan a activar, estas son mis leyes, estas son mis reglas. O te sujetas o te mueres de hambre. O te sujetas o te mueres de hambre. ¿Qué vas a hacer? Y esto ya está guiado por el anticristo, solo que todavía no se manifiesta porque hay algo que le impide que él se manifieste. Y es la oración de toda la iglesia de Cristo. Cuando tú estás orando, cuando tú estás clamando a Dios, eso es lo que le impide que él se manifieste. Porque él no puede trabajar estando aquí. Nosotros impedimos. Nosotros somos la sal de la tierra. Estamos evitando por mientras que este mundo todavía no se pudra por completo. Pero una vez que la sal sea quitada, que la iglesia sea quitada junto al Espíritu Santo, a un lado, sale el anticristo a gobernar durante 7 años. ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde dice Jesucristo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No es que te va a doler la muela, sino que vas a llorar de tanta cólera, de tanto decir, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? ¿Ya no podrás hacer nada? Bueno, sí, pero no va a ser fácil. Nada fácil. Van a controlar tu vida. Y como ya todo es digital, luego viene la marca. Estaba implantando los microchips en las cabezas de las personas. ¿Han visto, no? Lo mandé al grupo. Lo mandé al grupo. Ya están implantando los microchips en las personas ya. Hay personas que tienen microchips acá en la mano, van y pagan. Ya están pagando. La ciencia se aumentará. ¿Qué vas a hacer? Dime. Eso es la tecnología. Ese es el transhumanismo. Clonaciones. Los robots serán los que empiecen a trabajar por ti. Así como la IA en estos momentos. La IA te hace todo. No se decía. Hasta las tareas, como sabe Briana, ¿no? Ya ves.
La IA te hace todo. Controlarán tu vida. Controlarán nuestras vidas si nosotros lo permitimos. Cuídense, sean meticulosos en las cosas que están sucediendo. Estemos atentos a lo que está sucediendo. Hemos tratado de resumir lo más que se pueda porque este tema es demasiado, demasiado largo, es muy, muy amplio para conversar. Pero las personas que dicen, estás engañando, muchas películas ves. Estamos totalmente perdidos. O sea, vivimos despreocupadamente. De aquí para allá. ¿Se entendió el tema?